Tres curiosidades ocultas de la película Tango y Cash de 1989 que debes de saber y yo soy Renerdo, amigos, comenzamos. Número 3. ¿Sabías que los actores Sylvester Stallone y Kurt Russell estuvieron a punto de no terminar la película? Porque originalmente se había seleccionado al actor Patrick Swayze para interpretar el papel de Cash. Pero desafortunadamente, amigo, tuvo que abandonar esta película dado que se lesionó precisamente cuando se encontraba filmando las últimas escenas de la película Roadhouse, o conocida aquí en México como El Duro, de 1989. Así que obviamente se tuvo que contratar al actor Kurt Russell de emergencia. Pero lo curioso aquí es que a pesar de que la química es bastante buena de estos dos actores en pantalla, realmente no eran precisamente los mejores amigos que digamos. Al grado que se dice que Sylvester Stallone inclusive llegó a considerar la opción de contratar a otro actor para el papel de Cash. Así que a medio regañadientes llegaron a un acuerdo para que pudiera terminar la película con Russell. Y quizás esta película funciona en el caso de estos dos actores porque realmente interpretan precisamente sus personajes, que vienen siendo dos policías de estilos muy diferentes que tienen una gran rivalidad, y es precisamente lo que pasaba en la vida real, dado que estos dos grandes actores tenían una especie de competencia amistosa entre comillas durante el rodaje, tratando de superarse uno a otro en cada escena de acción, lo que obviamente le vino a dar cierto realismo mayor a sus interpretaciones porque francamente eran exactamente los mismos personajes que estaban interpretando, porque también en la película eran rivales. Y esto también explica por qué nunca hubo una segunda parte. Número 2. ¿Sabes que una de las estrellas de la película casi pierde el cabello? Pues resulta que cuando se filmaba una escena en la parte trasera de una camioneta que se incendiaba, estas llamas no se apagaron cuando se terminó la filmación. Y tanto el actor Kurt Russell como Sylvester Stallone quedaron atrapados en una corriente cruzada de aire, donde el actor Sylvester Stallone estuvo tan cerca del fuego que su cabello se chamuscó en algunos lugares, pero estuvo bastante cerca de perder gran parte del cabello. Y número 1, ¿sabías que esta película fue un desastre total? Bueno, desde el punto de vista de la producción, dado que esta película fue dirigida por 4 personas diferentes. El primer director fue precisamente Andrew Kowalski, quien realmente fue despedido después de los 3 primeros meses de rodaje, al cual se le despidió por retrasos y además porque se excedió en el presupuesto. Así que entró al quite el productor ejecutivo Peter McDowell, quien dirigió algunas escenas, y es curioso porque este productor también hizo lo mismo precisamente en la película de Sylvester Stallone, es decir, Rambo 3 de 1988, hasta que trajeron a Albert McDonnell, quien fue contratado como el nuevo director para poder terminar esta película. Pero la verdad, en este caso a Warner Brothers tampoco le gustó mucho su trabajo, así que se decidieron a hacer algunos reshoots y estos fueron dirigidos por Sylvester Stallone. Y la cosa no terminó ahí, resulta que Warner Brothers también decidió traer a un nuevo editor experto llamado Stuart Baird, quien reeditó la película para quitar todas esas cosas que francamente no quedaba, porque sí, la película estaba hecha de chile, de mole y de dulce, porque la verdad tenía material de 4 directores diferentes, así que francamente me sorprende bastante que haya salido una película bastante decente a pesar de todo. ¿O qué piensas tú, amigo? ¿Te gustó la película de Tango y Cash de 1989? Te leo en los comentarios, y si quieres apoyar al canal puedes hacerlo haciéndote miembro o a través de los supergracias, o dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo. Y también te recomiendo la reseña sin spoilers de la serie animada Escuadrón Suicida Isekai, que francamente no es lo que yo esperaba. Te veo en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.